están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Tengo en mis manos este libro. Weathers publica De la rama al bosque, un creativo cruce entre matemáticas y lenguaje. De la rama al bosque, de Ángeles Quintero en los textos y Ángeles Vargas en la ilustración y diseño. Dice que es un libro inusual. Mezcla registros poéticos como curiosas sumas, detonando una reflexión sobre el lenguaje y su funcionamiento. Vamos a conversar hoy día con dos ángeles, Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas. ¿Cómo están ustedes, chicas? Muy buen día, un gusto de saludarlas. Un gusto que hayan llegado las dos angelitas. Cuéntenme, preséntense ustedes mismas para saber con quién ángel vamos a hablar. Bueno, yo soy Ángeles Quinteros, la autora de los textos. Y yo soy Ángeles Vargas, la diseñadora e ilustradora del libro. Oye, me parece espectacular. Es un libro bien especial en realidad. Ustedes plantean ahí una serie de interrogantes, pero primero quiero destacar que este libro es gracias a un proyecto presentado al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Cultura del 2023. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo presentaron? ¿Ustedes siempre trabajan juntas? ¿Cómo lo hacen para echar a andar una idea y transformarlo en este libro que es el que tengo hoy día en mis manos? Bueno, trabajamos juntas hace casi 15 años. Primero ella como diseñadora y yo como editora y luego como ilustradora, autora. Y la verdad es que estamos como muy a caballo en el desarrollo de los libros. Y con Ángeles postulamos este libro el año pasado al fondo para poder financiar el tiempo que uno invierte en desarrollar estos libros, pero también para la impresión. Y ahí afortunadamente nos fue bien y el libro, bueno, tú lo tienes en las manos, quedó súper bien, creo yo. Bueno, el comentario viene muy de cerca, pero sí, quedamos muy contentas con el resultado. Oye, nosotros los dos nos juntamos el año pasado a conversar de otro libro que tengo entendido que también había sido presentado al proyecto, al fondo de fomento, ¿no? ¿Cómo te fue con ese libro y cómo te fue? No me acuerdo bien si conversamos en esa ocasión, cómo fue el tema de la pandemia, que fue un paréntesis absoluto en la cultura. Sí, bueno, la pandemia fue muy compleja, sobre todo para nuestro sector de la cultura que está súper precarizado. Hay mucho trabajo informal, entonces durante la pandemia realmente fue crítico y en ese sentido la asistencia de los fondos estatales fue fundamental, no solo para financiar aspectos obvios como la impresión, sino también lo que te decía antes, el tiempo que uno invierte y que deja de hacer otras cosas mientras haces este tipo de libros que son libros lentos y libros que requieren de muchos detalles y mucho cuidado. Oye, vamos ahora al Y libro ahí, ¿Perdón? ¿me escucha? Sí. No, que quería sumar ahí lo que decía Ángeles, que la pandemia, si bien el lado, claro, que separó el sector y con el fondo nos tenemos la oportunidad de la impresión, que es una de las cosas más difíciles, conseguir los fondos, pero también por el lado creativo, esta introspección que hubo en el mundo hizo que, por ejemplo, este libro y otro que ya hicimos fueron creados durante pandemia. O sea, el hecho de poder enfocarse y la cabeza meter si no se podía hacer nada mucho más, algo bueno que se puede rescatar. Se pudieron concentrar, digamos, en ese trabajo, porque claro, como dices tú, no había mucho más que realizar. Estabas fuera del salir y del ajetreo diario, del trabajo diario, ¿no? Ahora, vamos específicamente a este. A mí me llamó la atención la serie de interrogantes que plantean con respecto del tema de las sumas, por ejemplo, no sé, con reflexiones, el lenguaje, esto de el árbol. ¿Por qué el árbol
al bosque te saltaste? ¿Por qué fue así el nombre? La verdad es que el libro, la idea nació a propósito de la lectura de cómo se escribía en chino árbol, arboleda y bosque. Para árbol era un carácter determinado, para arboleda 2 y para bosque 3. Y me llamó mucho la atención el funcionamiento primero de ese tipo de escritura y segundo, cómo la acumulación de algo cambia como la entidad o la definición de ese algo. Y a partir de eso, bueno, surgieron otras sumas que se me fueron ocurriendo y luego ahí Ángeles tomó los textos y el proyecto tomó también su propio camino. Por Pero, supuesto. A ver, y Ángeles ahora, Ángeles Vargas, cuéntame ahora cuál fue tu propio camino. no, bueno, una vez o sea, que Ángeles me propuso el texto y fue entender esta experiencia como poética de los juegos de las palabras y los números y cómo pensar gráficamente cómo este juego de palabras funcionan y cómo se va multiplicando hasta el infinito. O sea, porque de la misma rama son 6 y es un bosque y de ahí en adelante una espina, después pasa a ser una rosa y después pasa a ser un cactus y es como este juego que llega a cero en el fondo. Lo puedes multiplicar hacia donde quieras. Es Entonces, como gráficamente, redondito, es como redondito, digamos, es que, ¿no? Que, claro. que se mantiene, es como un carrusel. Y a propósito de eso, hay ahí una también con un carrusel, ¿no? Una carreta, llegar a un carrusel, por ejemplo. Bueno, yo les decía que a mí me llamó mucho la atención el tema de las interrogantes, porque yo tengo un sobrino chiquitito que está en el colegio, en jardín, ya les están empezando a enseñar un poco la suma, que entonces dice, ¿sumar qué? Sumar 2 más 3 más 1 más 5 más... ¿Qué? ¿Qué significa ¿cómo llegaste a esta? Tú me contabas recién que con el tema de los árboles, ¿no es cierto? ¿Cuántas ramas se necesitan para ser considerado un árbol, por ejemplo? Pero de ahí siguieron un montón otras más, ¿no? El tema de los caimanes, el tema de los pasos. Cuéntame cómo fue eso. Es que claro, fue como extrapolar el ejemplo del árbol, la arboleda y el bosque a miles de ejemplos y es exponencialmente infinito. Las posibilidades son infinitas. De hecho, el texto original tenía muchas más opciones, pero ahí también hay un trabajo como gráfico en el que vamos eligiendo cuáles son más atractivas para ser ilustradas. Y ahí es donde Ángeles hace como una poda y finalmente deriva en el texto final. Perfecto. Oye, hablemos un poco de ustedes mismas. A ver, Ángeles Vargas, yo sé que tú eres diseñadora, que has hecho un montón de cosas. Cuéntanos un poquito de tu currículum, porque tengo entendido que algunas de tus obras, algunas de tus cosas han sido presentadas fuera, han tenido premios, etcétera. Cuéntanos un poquito de ti, porque yo por lo menos poco y nada sé de ti. Bueno, soy, como dices, diseñadora gráfica de profesión y corazón. Yo creo que eso se ve harto lo gráfico en los libros en cuanto a las composiciones. Em, Ilustradora ya hace menos, la gran mayoría de los libros los hemos hecho con Ángeles juntas y nos ha ido bien. Ha sido, hemos armado una dupla que ya hemos hecho tanto que ya de repente ya nos entendemos casi sin palabras. O sea, y eso yo creo que se siente en el resultado final de los libros. O sea, no es un autor ilustrador, sino que hay una relación Mucho más como fluida. mucho más fluida. Nada, yo estoy, bueno, estoy ahora viviendo en Francia, así que, nada, sigo con diseño, soy parte
trabajo en el Ministerio de Cultura. Ya. Y mi lado B es la ilustración. Perfecto, debería ser el lado A, pero bueno, en Chile nadie vive de los lados A, ¿no? Ángeles Quinteros, cuéntanos un poquito ahora, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy editora de oficio. Llevo varios años editando libros en distintas editoriales, pero me he especializado en libro infantil. Y también, claro, mi lado B es el de escribir algunos de esos libros infantiles y sobre todo libros de no ficción o libros informativos, como le llaman, para niños y niñas. Tú estudiaste Derecho, ¿por qué te fuiste a estudiar, a trabajar en libros de toda la vida? ¿Cuándo partiste con esto de escribir? Bueno, de escribir de forma personal siempre, pero de modo más, o sea, publicando, digamos, desde hace como 8 años, no mucho. Eh, y sí, estudié Derecho, pero nunca ejercí. Egresé, pero luego estudié Literatura y magíster en edición y luego otro en Literatura Infantil. Entonces me olvidé de esa papelera, ya fue vaciada. No tengo ningún vínculo con el derecho. Oye, cuéntame, ¿ninguna de las dos tiene algún tipo de conexión, por ejemplo, con la pedagogía o con niños pequeños? ¿Ninguna es educadora o que trabaje con chiquititos parvularios? Eh, no, ¿por qué, cómo entraron en este mundo? ¿A qué quiero llegar? A que en cada una de las preguntas que ustedes plantean, como por ejemplo, bueno, la del árbol, que ya lo hablamos, hay otra, dice que con 2 manos hay un saludo, pero con 4 una ronda. A ver, si nos tomamos una de esas frases, cualquiera, una de ellas, seríamos capaces de contar un cuento por sí solo, y no solamente contarlo, sino que desarrollarlo con el niño con el que estamos trabajando, ¿o no? ¿Qué ¿Cuál es la piensas? pregunta, perdón? Es que me llama la atención que con cada una de estas interrogantes que ustedes plantean, la persona que esté, el papá o la mamá que esté leyendo esto con un hijo, con un pequeñito, podría armar su propio cuento con el niño, con cada una de sus frases. ¿Ustedes lo pensaron pedagógicamente de esa forma? No, yo nunca pienso los libros pedagógicamente, moriría de aburrimiento, los libros no son un instrumento pedagógico, o sea, como efecto secundario no deseado pueden serlo, por supuesto, y uno maravilloso, pero yo no pienso los libros como una herramienta para aprender cosas, para enseñar cosas, sino para pasar un lindo momento, para enamorarse del lenguaje, para disfrutar los libros, para poner en tensión las palabras, para detonar preguntas, para un millón de cosas, pero no para enseñar nada. Ya, perfecto. No, yo no hablaba de enseñar específicamente, sino que más bien dicho desarrollar, a partir de la lectura, desarrollar su propia creatividad. Cuéntame un poquito tú, Ángeles Vargas, ¿cómo planteas los dibujos? ¿Estás pensando en niños chicos? ¿Estás pensando en adolescentes? ¿Estás pensando en personas grandes? ¿Estás pensando en ti misma? ¿Cómo lo haces? Hay que hacerlos como, no creo que el infantilizar, yo creo que los niños tienen la suficiente capacidad de entender, son mucho más abiertos, frescos que el adulto, entiende, las metáforas les encantan, entonces yo creo que es un libro, algo que tenemos, que lo hablamos mucho con los Ángeles, en el fondo, qué es lo que queremos dar a la persona que lea nuestros libros, en el fondo es ser una ventana a aprender otras cosas, a buscar, a que se interese por el color, a que se interese por qué es esto de que las matemáticas y no sé, pues y el lenguaje se crucen, cómo el ir entendiendo este pensamiento lógico y creativo, la parte visual, como yo creo que libros que nosotros queremos leer, libros que nosotros queremos encontrar,
libros que yo le quiero leer, mostrar a mis hijas. Entonces yo ahí yo creo que puedo hablar por las dos, que no vamos dirigidas a hacer un libro para niños, sino que vamos dirigidas a hacer un libro que entregue, que aporte de alguna manera y que sea un placer verlo y leerlo. Perfecto. Oye, chicas, para ir terminando, cuéntenme, bueno, Ángeles Vargas acaba de decir que en realidad está pensado en personas, no tanto en niños, si bien es cierto es un libro infantil, pero ¿ustedes qué dirían? ¿Que para qué edad va dirigido? Yo creo que 5 años, 6, bueno, claro, depende del lector también, porque hay lectores de 5 que pueden leer, o de 6 que pueden leer unos libros que uno no se imaginaría, y así con todos, pero si tenemos que generalizar, sí, 5 o 6 años lo disfrutarían un montón, yo creo. Perfecto. Y ahora sí, para terminar, cuénteme cada una. A ver, Ángeles Quintero, ¿por qué tengo que comprar este libro? ¿Por qué lo recomiendas? Porque creo que es una buena forma de entender que las distintas disciplinas o áreas del conocimiento están todas integradas, y una buena forma de adentrarse en ese mundo es a través de este libro. Perfecto. Ángeles Vargas, cuéntame, ¿por qué hay que comprar este libro? ¿Por qué lo recomiendas? Lo recomiendo porque invita a los lectores a reflexionar sobre el significado de las palabras, entender esta relación entre las cantidades, el objeto y cómo las matemáticas, que pueden ser, pensarse, sentirse un poco más difíciles, se pueden amabilizar un poco con el lenguaje, con la rima y con el juego, y de una forma lúdica y visualmente atractiva. Le damos las gracias a Ángeles Quinteros, autora, y a Ángeles Vargas, la ilustradora y diseñadora del libro, precisamente que les estoy mostrando ahora en mis manos, de Editorial Weathers. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, chicas. Gracias a ti, Miriam. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro, donde recomendamos una vez más un libro en Fomento Lector. Muchas gracias por estar en este punto de encuentro.